buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de Unisofi. En esta ocasión tenemos el gusto de que esté con nosotros la doctora Idalia Pérez Fernández de Ceja, a quien damos la bienvenida. Gracias. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de dicha institución, con mención honorífica en ambos grados, especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante en España. Cursó también el programa de Igualdad de Género y Poder Judicial en la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, España. Bienvenida, doctora, muchas gracias. También tenemos que hacer mención que ha tenido una larga carrera dentro del Poder Judicial de la Federación hasta llegar a ser secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros cargos, y participar en algunas cuestiones docentes en el propio Instituto de la Judicatura Federal. Bienvenida, doctora, le agradezco que esté con nosotros y pues es realmente relevante su presencia. Queríamos que nos platicara en esta ocasión sobre su obra, en general sobre su obra jurídica en general, y en lo particular sobre su reciente libro de la incorporación de la jurisprudencia internacional de derechos humanos en los tribunales de derecho interno, que vemos que bueno, que esto ha sido relevante ya desde antes, pues empezó por el 2008 con la reforma a nuestra Constitución, en el artículo 16 constitucional, luego pasó, ¿verdad?, en 2011 con el artículo 1 de nuestra Constitución, y con el caso precisamente eso en cuestión a la norma jurídica. Ahorita les platicará usted, y en cuestión práctica, en cuestión de los hechos que vino a reformar muchas cuestiones, el caso paradigmático, ¿verdad?, de Rosendo Radilla Recendis, entre otros casos. Ya después veríamos, por ejemplo, en cuestiones de derechos políticos, civiles y electorales ciudadanos, el caso de Castañeda Guzmán. Doctora, bienvenida, se lo agradezco muchísimo, y pues estamos a sus órdenes. No, al contrario, yo le agradezco mucho sus atenciones, doctor José Manuel Herrera Paredes. Yo de verdad me siento muy halagada con su invitación, y sobre todo pues para hablar de algo que pues es un trabajo que tiene que ver con mi tesis doctoral, que ha tenido una cuestión muy curiosa en estos años. No es un libro, digamos, en sentido estricto reciente, pero tuve la gran fortuna, de verdad, digamos que le puedo decir, el gran honor de que el doctor Sergio García Ramírez fuera mi director de tesis doctoral. Entonces imagínese usted lo que eso significó para mi formación académica en este sentido. Creo que fue un trabajo que se hizo por varios años. También coincidieron esos tiempos cuando yo fui nombrada secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte. Entonces se hizo un trabajo que me parecía a mí muy en ese momento interesante. Luego vino la reforma constitucional en 2011, que también nos viene precisamente a confirmar lo que era el proyecto, el protocolo de investigación de nuestra tesis. Digo nuestra porque, por supuesto, que también quienes colaboraron como cotutores, el doctor Humberto Suárez Camacho, el doctor Jorge Carmona Tinoco, también quienes tienen también una muy importante presencia en estos temas de diferentes ámbitos. Creo que se hizo un comité tutoral muy digno, muy interesante, y yo fui la más privilegiada, porque pues yo aprendí absolutamente de esto, ¿no? De nuestros queridos, mi querido tutor, don Sergio García Ramírez, y por supuesto pues los cotutores que también apoyaron a hacer este trabajo. Entonces, posteriormente, el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, pues nos dio la gran noticia de que iba a ser un trabajo publicado para su colección de Derecho Procesal Constitucional en la editorial Porrúa. Entonces, ¿qué le puedo yo decir? Que pues es un trabajo que se hizo, digamos, no solo por mí, evidentemente, y por supuesto también cuando uno hace un trabajo de una tesis doctoral, también se dedica a la familia, porque la familia está siempre presente para seguirte impulsando cuando ya tienes poquitas. A veces el trabajo doctoral, ¿no?, de hacer tu tesis pues hay momentos en los cuales hay que seguir adelante y hay que terminar la tesis, y eso es algo donde también la familia, por supuesto, que participa. Entonces, tus seres queridos participan, tus amistades te dicen, tienes que terminar, y te van dando esos empujoncitos que siempre son necesarios, ¿no? Además es una colección muy importante la que dirigía el doctor Ferrer MacGregor, ¿no?
sobre procesal constitucional, que efectivamente fue editorial Porrúa con la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Me parece que incluso el primer libro se trató sobre el juicio de amparo, sobre el nuevo juicio de amparo, cuando en ese entonces fue la primera obra, me parece ser, de esa colección, y después fue una colección muy importante. Creo que es un referente en el derecho procesal constitucional de México, ¿no? Esta colección del doctor Eduardo Ferrer MacGregor tiene que ver con su Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. Sí. Y bueno, han participado en esta muy importante colección personalidades como Néstor Pedro Sagrés, como personalidades que han sido jueces interamericanos. En fin, ¿qué le puedo yo decir? Que para mí es un verdadero honor participar en esta colección, formar parte de este importante proyecto del doctor Eduardo Ferrer MacGregor. Entonces, pues también eso fue doblemente bueno en esta experiencia de trabajar en mi querido Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. No, pues muchas gracias, doctor. Y que enhorabuena. Y realmente es una obra importante. Tiene algunos años, pero es realmente reciente en cuanto a la literatura. A la vigencia. A la vigencia y a la literatura. Tal vez nos adelantamos un poquito. Mucho. Yo creo que fue mucho, ¿no? Creado porque ahora es muy vigente. En eso es vigente. ¿Y qué tanto es esa incorporación de la jurisprudencia de los derechos humanos? ¿Qué tanto la observa usted en el derecho interno en México? En el Poder Judicial de la Federación y también, no sé, usted intervino en muchos asuntos en el mismo Poder Judicial de la Federación que se conocen asuntos que derivan, ¿verdad?, del derecho de los estados, de los jueces estatales, ¿no? Los jueces de fuero común, los llamados jueces de fuero común. ¿Qué tanto incide esta jurisprudencia internacional de derechos humanos en nuestros jueces a nivel interno en México, doctora? Bueno, es que desgraciadamente hay una escasa cultura en cuanto a la importancia que tiene el trabajo de la Corte Interamericana, por citar un ejemplo, porque también recordemos que México está también participa en la Corte Penal de Derechos Humanos, en fin, perdón, en la Corte Penal Internacional. En la Corte Penal Internacional también participa. Entonces yo creo que es importante, uno de los temas es cómo vamos a lograr. El primer paso es cómo vamos a lograr que quienes son los operadores de justicia realmente se concienticen de lo que dice nuestro artículo primero constitucional. ¿Por qué fue la reforma? Y la profundidad del artículo primero constitucional es sumamente importante, porque es la base. Esa reforma que se da en 2011, bueno, por supuesto que tiene muchísimos puntos positivos, absolutamente positivos, pero yo es una opinión, todo lo que estoy diciendo, por supuesto, es una opinión siempre personal que sostengo yo. La nueva redacción del artículo primero constitucional es el cambio realmente de paradigma en muchos aspectos. Y también hay que no olvidar que previa a esta reforma de 2011, ya teníamos sentencias de condena en contra del Estado mexicano. Una es la que usted mencionó, el caso Radilla, y otra que es sumamente importante, González y otras, conocida como Campo Algodonero. También dictada en 2009, en noviembre de 2009 se dictó esta sentencia tan importante en la historia de los derechos humanos, principalmente de las mujeres y las niñas. Es un tema paradigmático también en este aspecto. Y bueno, pues a partir de ahí viene el deber del Estado mexicano, comprender este lenguaje que se llama los deberes del Estado mexicano en cumplir derechos humanos. Y primero que todo, en las sentencias de condena que ya tenía antes de 2011. Y bueno, pues de aquí viene toda una transformación que no vamos a negar que había un poco de resistencia, pero no es gratuita, sino que el artículo 133 constitucional, cuando se interpretaba antes de esta reforma o de los casos que hemos mencionado, se decía que la Constitución estaba por encima de los tratados, cuando se hacía una interpretación en la cual, pues, impedía que tal vez los tratados internacionales de derechos humanos fueran tan visibilizados, ¿no?
la gran importancia que tiene esta reforma es que pues ya obliga a que los jueces y juezas pues miren no solo a los tratados, sino a lo que hacen las cortes o lo que hacen tribunales donde México ha aceptado formar parte de estos sistemas de derechos humanos, ¿no? Tanto de la ONU, pensemos, o sea, pensemos en el caso de los derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, todos estos tratados tan importantes, donde México es parte, que hacen sus comités de vigilancia en la ONU, que hace la Corte Interamericana, que hace la Comisión Interamericana. O sea, viene un cambio muy positivo en este sentido, y esa yo creo que es la gran lección que tenemos de estar estudiando y comprender la importancia de esta reforma que no derivó de, llamémosle, generación espontánea, sino viene de estas sentencias también de condena al Estado mexicano. Tiene toda una historia esto, toda una historia, ¿no? Ha sido una lucha, además, por diversas organizaciones, por intelectuales del derecho, por incluso por los propios magistrados, ¿no? Por ejemplo, aquí también muchas veces existe una confusión, tal vez incluso para el público en general y algunos abogados tal vez todavía la tengan. Con respecto al control concentrado que ejerce el Poder Judicial de la Federación, control difuso. Hablemos de constitución, bueno, dejemos la parte, y el tema de convencionalidad que trata este tema. De esto, ¿qué nos pudiera decir esta diferencia? Digo, que se pudiera comprender para el público en general, doctora. Pasan dos cosas que son muy interesantes. Una es realmente comprender la importancia de los tratados internacionales de derechos humanos. Y aquí yo cito el doctor Jorge Carpizo, hace muchos años, mucho antes de la reforma, cuando pues yo precisamente estaba yo de becaria en jurídicas que hace muchos años ya recordamos que ni siquiera se veía esta reforma constitucional. Y lo que él decía, que el aplicar tratados internacionales de manera directa por los jueces tendría que ser algo que no requiere una reforma. O sea, tendríamos que haber tenido una cultura jurídica, me refiero, desde antes de una reforma para comprender los tratados internacionales de derechos humanos. Cuando yo estuve en la Facultad de Derecho, en mi muy querida alma mater de la UNAM, cuando yo estudié ahí, el tema de derecho internacional público, por ejemplo, lo estudiábamos de una manera muy genérica, muy amplia, y por supuesto que es una materia muy importante, pero no había esta atención particular a la gran relevancia que tienen los tratados internacionales de derechos humanos, que México ha ratificado afortunadamente. Ahorita nos falta que ya ratifique el de las personas adultas mayores, que es el que está en la ONU formado ahorita. Ya está el tratado, es un tratado muy importante, y pues nada más nos falta que por favor ya México lo ratifique para que podamos invocarlo también como derecho a nivel constitucional. Pero el punto aquí es que cambia el paradigma, sí, pero citando al doctor Carpizo, tendríamos que haberlo hecho desde antes, porque era una obligación jurídica. La cultura jurídica que hubiera a ese respecto, ¿verdad? Una verdadera cultura, que se pudiera valorar todos los aspectos convencionales. Claro, y porque tienen una razón de ser, y cada tratado tiene una historia. Mire, por ejemplo, el Tratado de los Derechos de los Niños. Bueno, ahora yo digo, se llama la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Pero procuramos ser incluyentes, digamos, de los niños, Sí. ¿no? Adolescentes, incluso. Pensemos por qué surge este tratado. Bueno, porque antes de que surgiera este tratado internacional, los niños y niñas eran considerados cosas u objetos o propiedad de los papás, de las mamás, de los tutores, etcétera. Entonces, bien, me tuvo una historia de muchos años que logra visibilizar a los niños, las niñas, como seres humanos independientes, sí, inmaduros en cuanto a su desarrollo, evidentemente, físico, biológico, intelectual, en cuanto a lo que van aprendiendo, etcétera, pero son autónomos de sus padres. No se pueden considerar propiedad de los padres. Y entonces, esta convención tiene una historia detrás bien interesante, bien importante,
Y cada una de las convenciones o tratados internacionales que ha firmado México, pues tiene una historia que de verdad, yo de verdad les invito a leer, a quien cada quien le interese un tema en particular. Por ejemplo, a mí la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, conocida en sus siglas en inglés como la CEDAW, es también una historia y una profundidad de luchas, ¿no? Por que por fin se lograra firmar esa muy importante convención. Y todo esto, pues tendríamos que, si estas convenciones fueron muy anteriores a la reforma, tendríamos que haberlo tenido siempre como un punto de estudio fundamental. Pero bueno, el punto aquí importante es mirar hacia adelante, como dicen, ¿no? Y, y bueno, ahora, pues, quienes están formándose como abogados, abogadas, las personas en general, porque no se debe ser abogado o abogada para ejercer tus derechos humanos, para pelearlos, si es el caso, para exigirlos, en fin. No tienes que ser abogado o abogada. También ese es un mito muy, muy desafortunado. Las personas en general tenemos derecho a que sea algo sencillo, algo que no, que cualquiera de nosotros, nosotras, podamos comprender. Imagínense si usted va al médico y no, como, nos hablan de fórmulas y la medicina y el compuesto tal, y yo voy a decir, bueno, díganme a mí si estoy enfermo o no, o qué tengo que hacer, ¿no? O sea, no necesito yo saber el compuesto de esa medicina porque pues, yo no soy médica, ¿no? Es un lenguaje claro, accesible, porque luego el derecho se vuelve casi esotérico, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y muy Sí, técnico, y precisamente uno de los juicios más importantes que tenemos en México, que es el juicio de amparo o el proceso de amparo, procedimiento, porque hay una discusión al respecto, bueno, como se le quiera llamar, ya sea si es de casación o si es el juicio de amparo indirecto, en fin. Pues bueno, ese debería ser el más sencillo de todos. No y no obstante, lo es. vuelve más complicado de todos Más técnicamente, ¿no? complicado. Entonces Así el es. ciudadano, la ciudadana, la persona, llamémosle así mejor persona, dice, y bueno, pero ¿por qué perdí el asunto? Y no hay manera de explicarle por qué se sobreselló, porque no tienes interés jurídico, porque, pero ¿cómo le explicas a una persona que no es abogada y no tiene por qué serlo, qué le faltó? Esas son las Es, cosas que tenemos que ser más sencillas. es terriblemente técnico, más el administrativo, el fiscal, no digamos, ¿no? Uh -huh. Es verdaderamente complicado. Sí. Doctora, pues muchas gracias. Ahora, ¿qué proyectos tiene? ¿Me platicaba usted de algún grupo en donde, de algunas pláticas, ¿qué nos puede platicar de sus proyectos que tiene actualmente? Pues mire. Bueno, también para que lo conozca el público general, que si se Gracias. interesa, ¿no? Pues, Bueno, agradecemos. yo participo en soy asociada de la Federación Mexicana de Universitarias, AC, que es una asociación muy importante, la primera que se hizo más antigua en cuanto a mujeres universitarias. Incluso nuestras oficinas están en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la propuesta de esta muy importante federación, que incluso tenemos participación en la ONU, actualmente acaban también de darnos oportunidad, ya podemos participar en la CSW, que es la Condición de Igualdad Jurídica de la Mujer, que se da cada año en la ONU, y ahora ya también tenemos participación en los derechos económicos, sociales y culturales en su comité también, para poder opinar al respecto. Es la única que en México lo tiene, de hecho, porque somos pues precisamente, el sustento es que somos universitarias, la mayoría de la Universidad Nacional, pero también algunas otras colegas vienen de otras universidades. Y también tenemos la administración del Museo de la Mujer. Es un edificio que nos aportó la Universidad Nacional Autónoma de México, que está en el centro, en Bolívar, en la calle de Bolívar, que cuando ya todo esto termine, esperemos que nos visiten, por supuesto. Y bueno, ahí damos muchas actividades importantes sobre, no solo de la mujer en sí, sino hablamos de la historia de las mujeres invisibilizadas, por ejemplo, en Avicario, por ejemplo, ¿no? Así muchas mujeres muy importantes que han sido fundamentales en la construcción de nuestra historia, pero no solo eso, sino también actividades diversas, un cineclub estupendo,
dirigido por la maestra Delia Selene, que ella es una experta en el tema. O sea, vaya, todo es muy cuidado. La participación que yo tengo ahí desde 2013 es que doy un taller mensual el último sábado de cada mes, que se llama Las sentencias de derechos humanos nos juzgan a todos y todas. Y esto quiere decir que analizamos sentencias de un derecho en particular y no la estudiamos poco a poco, pero con un lenguaje pues lo más posible amable, eh, para que pues sea algo sencillo. Por ejemplo, pensemos en el derecho a la salud, precisamente el taller que anterior, el último taller que dimos de este año fue derecho a la salud mental, por ejemplo, y ver casos y ver la importancia que tiene ahora, pero se procura que sea un lenguaje lo más sencillo posible para que precisamente pues todas y todos podamos ver que una sentencia dictada, por ejemplo, por la Corte Mexicana, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por comités de la ONU, de vigilancia de la ONU, pues tiene una relevancia fundamental en todos y todas. Imagínese usted si la Corte Interamericana se pronuncia por el derecho a la igualdad salarial, pensemos, por supuesto que nos importa a todos y todas. Y de estos talleres, a propósito, ¿cómo se puede acceder a estos talleres? ¿Ustedes? Perdón, díganme, perdón. A los talleres, ¿cómo pueden acceder las personas a los talleres que usted imparte? Porque pueden, creo que esto vale la pena difundirlo. Muy amable y le agradezco mucho el espacio. Mire, absolutamente nuestras actividades todas son gratuitas. En el caso del museo en general, por supuesto. En el caso del taller, este taller que le comento que ya desde 2013, pues imagínese todo lo que hemos estado estudiando. Sí. Ha sido para mí principalmente también muy enriquecedor y, en fin, ¿no? Se aprende muchísimo de la gente que participa. De verdad es muy importante este espacio, este Museo de la Mujer, que de verdad les invitamos. Es un espacio donde su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, pues ha hecho un esfuerzo, igual que la Federación Mexicana de Universitarias, doctora Mireya, quien es también presidenta ejecutiva de la federación, para que este espacio, aún con esta pandemia, pues siga adelante. Y yo de veras les invito, porque, como les comento, no tenemos solamente actividades, es decir, el punto es, no es que son actividades de mujeres exclusivamente, una cuestión ahí, porque eso sería completamente absurdo si queremos trabajar temas de igualdad sustantiva, ¿no? Entonces, yo de veras les invito a que vean las actividades que se han hecho. Ahí también pueden encontrar mis talleres que yo doy cada mes, como les digo, el último sábado de cada mes, a las 12 del día. Y de verdad les invitamos, estamos en la página, bueno, el Facebook es Museo de la Mujer, así tal cual, y Twitter, @Museo de la Mujer, y la página es http museodelamujer.org.mx. Y de verdad, yo sí les invito que ya en su momento, cuando todo esto esperemos que pase, como dice el poema, cuando la tormenta pase, que esperemos que ya pase pronto, los invitamos a visitarnos en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. Ahí es donde está este muy bonito edificio que administra nuestra Federación Mexicana de Universitarias, y ahí está este espacio que es para todas y todos, es decir, no es un tema de que porque sea el Museo de la Mujer, como les digo, sea algo exclusivamente para quienes nos asumimos mujeres en este rol social, sino que es para todos y todas, ¿no? Entonces, de veras que les va a gustar mucho la cartelera. Es un museo que incluso tiene más es de los que tiene más actividades en la Ciudad de México, bueno, desde antes de esta pandemia, sino que damos muchas actividades, desde, por ejemplo, pensemos uno muy interesante, yoga, defensa personal. Hay varias actividades muy interesantes. Hay uno que es muy bonito, un taller muy bonito que imparte la doctora Rocío García Rey, que es sobre literatura, sobre aprender a escribir. Y todo esto, bueno, está ahí para ustedes y de verdad les invito a que lo conozcan. Por este momento, pues bueno, virtualmente, pero ya en su momento ojalá nos puedan visitar con su presencia física. Pues doctora, muchas gracias por esta breve charla.
Y pues espero que no sea la primera vez, que nos dé la oportunidad de charlar otra vez de temas más específicos, abundar un poco más en esos temas que son tan amplios, tan interesantes y no solo eso, tan importantes para todos los mexicanos, para toda la población en general. Muchas gracias y pues muy buenas tardes. Al Y contrario, muy buenas tardes y nada más, si me permite brevemente, a quienes nos están teniendo la atención de escuchar y ver, pues que lean. Sería un gran así petición que les digo a todos y todas, lean su artículo primero constitucional, léanlo y de verdad tengámoslo siempre en mente porque ese es el punto toral de todo. No tienes que ser abogada ni abogado, pero el artículo primero constitucional tiene esta, este tema de nuestra protección a nuestros derechos humanos. Entonces creo que eso es fundamental. básico. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias, doctora. Se lo agradecemos enormemente. Al Y bueno, contrario, pues a todos los escuchas, los videoescuchas, les agradecemos su presencia y también si gusta suscribirse a nuestro canal, será doblemente agradecido esto y también denle like si es que así lo desean. Muchas gracias. Hasta luego a todos. gracias.